El tema que tenemos para esta tarde habla del compromiso y la pasión por servir. Hemos venido viendo la importancia de limpiar nuestra vida, de podernos encontrar con el Señor de una manera nueva, diferente, de crecer en ese desarrollo, en esa transformación. Y mientras todo este proceso va ocurriendo en nuestras vidas, nosotros tenemos que desarrollar un compromiso por servir a Dios y también una pasión por servir a Dios con todo el corazón y con toda la alegría. Y hoy quería tratar con un pasaje precioso que encontré en la Escritura, que ustedes seguramente lo han leído y está en las hojas que usted tiene. Vamos a leer Hechos capítulo 27, desde el versículo 18 al 25. Al día siguiente, y es un viaje de Pablo a Roma, al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Tremenda lectura. La tormenta era recia y no aminoraba. Llevaban ya 3 días, o varios días realmente, de no ver la luz del sol. Solo vientos fuertes, vientos recios, olas enormes bajo una pertinaz lluvia, en medio de un mar profundo y agresivo. Todo se había hecho para aligerar el peso de la nave. Habían arrojado la carga, habían arrojado los aparejos. Pese a eso, parecía ser inminente un desastre. Y no quedaba otra cosa que esperar el momento fatídico donde el barco, cual Titanic, se iría al fondo de las profundas y oscuras aguas del mar Mediterráneo. Y es allí, en esa circunstancia tan terrible, donde aparece un pequeño hombre. Un pequeño y gran hombre, que había dedicado su vida para servir al Cristo resucitado, obviamente después de su conversión. Y hace la más gloriosa declaración, que restablece la paz y la calma a todos los asustados pasajeros y marineros. Pablo, siervo fiel de Jesucristo, iba siendo llevado preso a Roma. Los hombres tenían eso entre sus planes, pero era Dios el que había ideado todo esto. Era Él el que había diseñado el camino de su ida a Roma. En su voluntad estaba que Pablo glorifique el nombre de Dios en esa ciudad. El apóstol Pablo es un ejemplo claro de compromiso y servicio apasionado. Y había realizado 3 viajes misioneros, había pasado la mayor parte de su tiempo después de su conversión predicando y enseñando fielmente la Escritura. Y ahora, sin duda alguna, el apóstol Pablo tiene una convicción muy, muy grande que no podía dejar. Servir a Cristo era su verdadero motivo de vivir. Por ello citó: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo es un verdadero ejemplo de pasión y compromiso que la iglesia debería imitar. Sin embargo, hoy nos estamos encontrando con otra realidad en medio de la iglesia. Es curioso ver cómo fácilmente nos comprometemos con diferentes actividades, con diferentes personas en nuestra vida.
pero difícilmente mantenemos nuestro compromiso con Dios. Entonces es más fácil comprometernos con el amigo, con el vecino, con las actividades deportivas, con los compañeros de diversión, con esa gente allegada. Pero no podemos mantener el mismo nivel de compromiso con Dios. Y me pregunto, ¿qué está pasando? Porque desde hace 21 años que conocimos nosotros al Señor con mi esposa, desde el primer día, tuvimos este sentido de compromiso con la iglesia y con Dios. Y desde ahí no hemos claudicado jamás. Se lo digo de todo corazón. Hemos permanecido fieles con esa pasión de predicar el Evangelio y de servir en la iglesia, sin importar lo que tuviéramos que hacer. Y nos hemos encontrado con otras realidades, tristemente. Gente sin compromiso. Ahora, usamos mucho en el mundo esta frase sin compromiso, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos, usted puede ver este producto sin compromiso. ¿Sí? También decimos, usted puede visitarnos, por favor, pase adelante sin compromiso. Cuando llamamos a los clientes, puedo visitarles sin compromiso. En fin, y inclusive podemos estar juntos sin compromiso. En fin, usamos esta palabra para demostrar ¿qué cosa? Que no estamos obligados, comprometidos con algo o con alguien. Y estos se han metido en la iglesia. Penosamente ignoramos que el estar comprometidos con algo o con alguien es una bendición para nuestras vidas. Por ejemplo, en el compromiso matrimonial, nuestros hijos son bendecidos cuando nosotros tenemos un compromiso con nuestro cónyuge. ¿Sí? Es una bendición cuando nosotros realmente estamos comprometidos con la empresa que nos da trabajo. Nuestros jefes o alguien en algún momento van a ser los primeros en que van a decir, qué bueno contar con una persona así, comprometida. Y en la iglesia igual. Qué bueno es trabajar con personas que están comprometidas. Hace un momento compartíamos con Eduardo, creo que fue ayer, y mencionando a una persona de los hermanos de la iglesia, decía, qué bueno compartir con una persona así, tener una persona así. Que le das una actividad, le das una responsabilidad, y no solo hizo una, sino que hizo 5 más alrededor. Y lo hizo con alegría, lo hizo con gozo. Porque hay un compromiso que deberíamos tener todos. Esta falta de compromiso, este pensamiento esquivo, se metió tristemente en la iglesia, ya que hay muchos cristianos sin compromiso con Dios y tristemente sin compromiso con el reino de Dios. Vamos a la iglesia cuando queremos. Leemos la Biblia cuando queremos. Oramos cuando nos acordamos. Sin nombrar, claro está, que buscamos a Dios cuando lo necesitamos. En fin, esta es la penosa descripción de muchos hermanos en la iglesia. Ventajosamente aquí no hay ninguno. Y después mostramos la falta realmente de este compromiso en su vida personal. Vemos tibieza, liviandad, vida sin propósito, una vida sin objetivos claros, alejados de la comunión, viviendo tristeza, aflicciones en la vida más allá, que no sepan cómo enfrentarlas y cómo llevarlas adelante, con falta de entendimiento, falta de sabiduría, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Es increíble cómo mantenemos compromiso en nuestro trabajo. Jamás llegamos tarde en el trabajo, pero a la iglesia podemos llegar tarde. No llegamos tarde a la cita médica, pero sí llegamos tarde a la reunión de oración. ¿Qué está pasando? La pregunta que yo me hago y que quiero hacerles a ustedes es, ¿qué pasó con esa pasión de servir? Y quisiera que cada uno de nosotros nos podamos hacer un autoexamen. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Con nuestra pasión y nuestro compromiso de servir a Dios, de amar al prójimo,
de conocer las bondades y los misterios de Dios, de sentirnos satisfechos no con una buena comida en un restaurante caro, sino dando de comer al pobre y al menesteroso. ¿Dónde quedó el gozo profundo? No de una reunión con amigos, sino de ver un corazón convertido. ¿Acaso se nos acabó el amor? Se nos fue el primer amor. No dejes que tu relación con Dios y tu pasión por servirlo naufrague como este barco que acabamos de leer en la Escritura. Así es que hay dos cositas que simplemente quiero destacar en este pasaje y en las actitudes y las palabras de Pablo ante este inminente naufragio. ¿Qué dijo en el versículo 23? Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Así es que el primer punto que quiero revisar con ustedes es el compromiso de servir. Pablo señala en la cita el Dios a quien pertenezco. Pablo tenía realmente un sentido de pertenencia, ¿sí? Él sabía a quién pertenecía. Y a veces esta carencia puede producir que la gente tenga cierta apatía. Y yo quiero afirmar en usted que cada uno de nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Cada uno de nosotros tenemos un título de propiedad. Jesús pagó con su vida por cada uno de ustedes y por mí. Hemos sido comprados a precio de sangre. Jesucristo ha muerto por nosotros en el Calvario. Y en esa cruz inició el camino de la reconciliación de Dios contigo y conmigo. ¿Usted sería capaz de ignorar ese sacrificio? No. ¿Sería capaz de vivir haciendo caso omiso a su entrega en la cruz? No. ¿Te olvidarías que Jesús fue el primero en venir a servir y fue el primero quien mostró ese compromiso con lo que su Padre le pidió hacer en la tierra por amor a ti? Estoy seguro que no. ¿Y entonces? Pablo sabía claramente que tenía un deber de amor, un compromiso de amor, una deuda de amor. Y esta deuda eterna es la que a mí me ha motivado siempre. Desde el día que conocí a Dios, desde ese día yo dije: Señor, no sé si me avance los años de vida que tú me des para pagar la deuda que tengo contigo. Llevé a tanta gente y le enseñé a tanta gente las cosas que no se deben hacer, que ahora lo único que quiero es tener la pasión por alcanzar a otros para que conozcan la luz y que conozcan la verdad que yo también conocí en un momento. El compromiso de servir requiere compromiso para sacrificarse. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tenemos que dar un poco más, que vamos a tener que encontrar verdaderamente un sacrificio en nuestra vida. Vamos a tener que exprimirnos un poquito más. Vamos a tener que caminar la milla extra. Vamos a tener que dejar atrás nuestras comodidades, nuestro egoísmo, nuestra manera de ser. Establecer nuevas prioridades en nuestra vida. No le dé 5 minutos a Dios. No se sienta satisfecho con eso. No nos sentamos satisfechos con el tiempito de oración, o con la corta lectura, o con lo que nos llegue el devocional al celular. Todo eso ayuda, está bien. Pero hay algo más que tenemos que desarrollar en nosotros. No podemos hacer las cosas de manera temperamental o sentimental. ¡Ay, yo quiero ir! Yo, aleluya, yo quiero ir para allá. ¿Sabe que cuando viene la primera prueba es como que se disipan las cosas? Hay un dicho popular que dice: corrida de caballos y parada de burros. A veces veo que la gente sale así, y de repente se acabó. Y lo veo en la iglesia también. Es que nos enamoramos de Jesús únicamente con el corazón y no con la cabeza. No hemos renovado nuestro entendimiento. No hemos puesto la palabra de Dios en nuestra cabeza, y entonces es un acto emocional. Ay, cuando estoy emocionado por alguna situación, entonces estoy feliz.
de encontrarme con el Señor y de servir, yo también quiero ver qué hay que hacer en la iglesia. Hay que barrer y lavar los baños. ¿Qué hay que hacer en la iglesia? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Porque eso no es para mí. Más de 5 años creo que nosotros limpiamos los baños, barrimos la iglesia. Nuestros hijos desde muy pequeños lo aprendieron a hacer. Esto ha sido una bendición. El compromiso de servir requiere también sacrificio, dolor, sufrimiento, traición. Y requiere que paguemos el mismo precio que Jesús pagó. No es fácil, sí, no lo es. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando tomamos la cruz y lo seguimos, Dios viene con nosotros. Dios viene con nosotros y Él mismo nos anima a comprometernos cada vez más. Y eso es lo que quiero dejarle ahora en este punto. El Señor hizo algo por usted. ¿Qué está haciendo usted por Él? Él hizo una obra de sacrificio para darle a usted una vida, como cantamos hoy, una vida eterna. ¿Qué está haciendo usted en esta vida temporal, en este espacio temporal de vida terrenal, para aportar al eterno reino de Dios? ¿Cuál es su compromiso con el reino? El segundo punto que vemos aquí de Pablo, que me parece fascinante, es la pasión, que tal vez esto es el primer punto que deberíamos desarrollar, porque cuando tengo pasión me autocomprometo inmediatamente. Y Pablo señala en la cita, dice, el Dios a quien sirvo. Y para Pablo esta era su razón de ser. La anterior era su razón realmente de estar, de pertenecer a un Dios precioso. Pero ahora era su razón de ser. Y esta debe ser nuestra razón de ser. Una cita dice, si no vives para servir, entonces no sirves para vivir. Si hay algo que jamás debemos perder, es nuestra pasión por servirle a Dios. Mire, si usted enciende el fuego de la pasión, usted camina solo. Le salen alitas. Sí, pruébelo. Pruébelo ahora en este tiempo de retiro. Dile, Señor, enciende mi pasión. Usted va a ver cómo las alitas le salen por atrás. Y usted comienza a volar. Como cuando uno se enamora. Acuérdese cuando se enamoró por primera vez. Te tenía alitas. ¿Por qué no desarrollar hoy nuestra pasión por el Señor? ¿Por qué no pedirle a Dios que nos dé una inyección de pasionalitis? Porque tal vez eso es lo que a cada uno de nosotros nos esté faltando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en esta noche? En esta noche le reto que usted le pida a Dios que le dé una dosis extra potente de pasionalitis. Porque si esa pasión vuelve a encenderse en el corazón, va a ser muy fácil comprometernos. ¿Qué piensa usted? A mí me parece que sí. No debemos dejar que esa pasión se enfríe. La prueba, las dificultades de la vida, lejos de apagar esa pasión, deben fortalecerla. Qué bueno que Jesús mismo nos advirtió, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y ahí en el mundo están las dificultades. Me parece que es muy poco lo que hacemos cuando nosotros viene una prueba y viene una dificultad y lo primero que hacemos es hacernos a un lado del camino de Dios, ausentarnos de la iglesia, irnos hacia un ladito atrás donde nadie me tome en cuenta. Me estoy saliendo de la cámara. Y así es lo que hacemos, nos salimos de la cámara, del foco. ¿Y sabe quién ganó con eso? ¿Ah? El enemigo. Él está así, vea. Yes. Lo hice. Con que usted esté fuera del camino ha cumplido su propósito. Es una pasión que tenemos que desarrollarla. Es una pasión que tiene que ir increciendo, que me anima,
que me impulsa, que me desafía, que me ayuda a establecer prioridades, me da metas. Una pasión que a usted le ayuda a entender cuál es el verdadero camino que Dios quiere para nuestras vidas. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a tener un claro camino para ir hacia allá. No perdamos de vista nuestro compromiso de servir a Jesús y de servir a su pueblo. No dejemos de enfriar por nada nuestra pasión por servir a todos los que nos necesitan. Y déjeme decirle algo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad y un don de servicio. No piense que usted no lo tiene. Cada uno debería de nosotros hoy demostrar en este retiro que podemos servir al amigo, al vecino. Hagamos algo hoy por servir a nuestro hermano. Hagamos un ejercicio permanente de servicio. El mundo no lo hace. Nosotros debemos hacerlo en la iglesia, para que después también lo hagamos en el mundo y el mundo pueda ver que tenemos la luz de Cristo, que las cosas pueden cambiar cuando yo actúo de una manera diferente. Esto hizo Jesús. Y si volvería a venir nuevamente Jesús, no hablo de la última venida, lo volvería a hacer otra vez. Servir a Dios no es una opción. Servir a Dios es el propósito por el cual Él nos hizo y nos redimió. Si usted está aquí, es para que sea entrenado para servir, para que entienda el proceso de lo que es vivir en el reino de Dios y servir en el reino de Dios y vivir comprometidos para servir a ese reino. Amén. Aleluya, aleluya. Solo una cosa para terminar. No te arriesgues a naufragar. No te arriesgues a naufragar. Tenemos unas 5 preguntas. Les voy a animar que nuevamente hagamos los grupos. No vamos a hacer los mismos grupos anteriores para trabajar esas preguntas que tenemos allí. Y vamos a hacer grupos diferentes. No pueden estar solo hermanos de Miami y de Broward separados. Vamos a estar juntos. No pueden estar esposos juntos. Sepárense, por favor. Y no sean los mismos que estuvieron en el grupo anterior. Conozcamos a otras personas. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a trabajar estas 5 preguntas. ¿Qué significa para usted servir a Dios? Y cada uno tiene que dar lo que usted entiende. ¿Cómo entiende usted qué significa el servicio a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y vamos a leer ese pasaje de Salmos. También el pasaje de Romanos, como qué debe caracterizar a nuestro servicio y cómo debemos aplicarlo en nuestra vida diaria. ¿Qué otra característica nos detalla también en Hebreos? Y cómo le gustaría que lo recuerden las personas cuando usted pase la eternidad. ¿Como alguien más o como un hombre de servicio y una mujer comprometida? Muy bien, gracias. Vamos.